Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Pinasco. Hoy martes 25 de agosto, son las 3 de la tarde en punto, como debe ser. Les doy la bienvenida al Congreso APRESID y agradecemos por sumarse a esta charla nombrada ¿Cómo vender mejor tu maíz? Vaya día hemos elegido para hablar de este cultivo. A cargo de Dante Romano, también vamos a charlar con José Luis Dassi, que es director de la empresa Metalfor. Recordar, por supuesto, que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden, por favor, pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir con todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse de nada, por favor. A continuación, voy a presentar a un amigo de la casa, brevemente a Dante Romano, es magíster, profesor del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral y líder en Research y Consultoría en FIO. Dante, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto, Joaquín, compartir con ustedes y con toda la asistencia acá del Congreso y ser parte de esto que realmente es revolucionario, ¿no? En el mundo, yo creo que hay pocos congresos donde, más allá de la cantidad de gente, la calidad de expositores y todo lo demás, se toquen temas tan interesantes como estos. Bueno, qué día que hemos elegido para hablar del maíz, ¿no? Del cultivo. Sí, realmente, realmente. La verdad es que también es interesante ver que cuando arrancó la campaña pensábamos en el maíz como un problema, en el sentido de que, digamos, no hace falta contarle a los productores que son parte de la comunidad de APRESID lo importante que son las gramíneas y el maíz, particularmente dentro de las rotaciones, el cuidado del suelo y demás. Y el problema que veíamos es que con los valores que pintaba este año el maíz iba a ser un problema. ¿Quién diría que hoy, a unos 2 meses de este cálculo que hacíamos, nos estamos encontrando con un cultivo que no solamente que genera un margen positivo, sino que además un margen muy bueno con un precio que hoy está arriba de los $145. De todas formas, siempre se pueden hacer mejor las cosas, siempre se puede agregar un granito de arena, siempre se puede hacer algo para avanzar y bueno, de eso vamos a charlar hoy. Así, si te parece bien, Joaquín, arrancamos. Arranque nomás. Dale, bueno, una cuestión, ¿por qué les digo que estábamos esperando un año complicado para el maíz? Porque se está formando en este momento, está terminando el proceso de definición de la producción del maíz norteamericano. Veníamos ya de varios años con una relación de stocks consumo alta. La relación de stock consumo es qué cantidad de mercadería te queda cuando termina un ciclo para bancarte del año que sigue. Es como la cantidad de dinero que te queda al final del mes antes de entrar al mes siguiente. ¿Qué porcentaje de plata te está quedando como porcentaje de lo que vas a consumir que vas a gastar el mes siguiente? Entonces, cuanto más alto es este ratio, es decir, cuando este ratio empieza a subir, tenés más abundancia de maíz y por lo tanto los precios deberían ser más bajos. Si ustedes se fijan, en realidad lo que tuvimos fue una temporada acá de los años 2011, 2012, 2013, que recordarán de precios muy buenos, con ratios de stock consumos muy bajos. Después nos encontramos con niveles de stock consumo en torno al 15% en las últimas campañas. La campaña que está terminando, relación de stock consumo del 16%, y este año con una producción que crece muy fuerte y un consumo que también mejora, la relación de stock consumo está pronosticada que termine cerca del 19%. Entonces, cuando vemos todo esto, lo que pensamos es, ojo, no vamos a ir a precios muy bajos. Esto es un poco el histórico de precios de Chicago que nosotros veníamos viendo. ¿Se acuerdan que decíamos cuando la relación de stock consumo estaba baja? Miren a dónde estaban los precios. Los últimos años, que estaba en torno al 15%, los valores se habían estacionado por acá. Ahora, de la mano de un ratio de consumo del 18% y que en algún punto apuntó al 20%, lo que decíamos es, ojo, porque no vamos a ir a estos niveles que están ahí. Y en realidad el mercado de Chicago no está en niveles tan altos y está ahí dando vueltas todavía. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo llega el maíz entonces a estos niveles de precio y por qué estamos teniendo toda esta situación? Y en esto tiene mucho que ver China. Digamos, ¿cuándo no? China apareciendo ahí como un jugador
que estamos ya bastante acostumbrados a tenerlo en soja haciendo de las suyas, pero no había sido nunca un importador gravitante dentro del comercio mundial de maíz. De hecho, ellos están comprando alrededor de 7 millones de toneladas, que es algo así como el 3% del total de maíz que se comercia en el mundo. Pero lo que terminó ocurriendo este año es que, si ustedes se fijan, acá tenemos el precio, en este primer cuadro tenemos el precio del maíz en China, está sobre este eje las unidades, son yuanes por tonelada, y acá tenemos el precio del maíz en Chicago. Fíjense que el precio del maíz en Chicago, la línea violeta, tuvo una baja marcada y el maíz en China una suba marcada. Como las unidades no son las mismas, parece hace difícil verlo. En este otro gráfico lo que hicimos fue poner los dos igual a 100 cuando arrancó el año, y acá lo que vas a ver, básicamente, es que tenés 20% más caro, 24% más caro el maíz chino, mientras que en Chicago estamos un 12%, un 18% más barato. Entonces, esto que estamos viendo, esta situación de que el maíz chino quedó muy caro con respecto al resto del mundo, tiene que ver con una situación interna donde después de haber pasado por un periodo de reducción en el consumo de cerdos, en la producción de cerdos por la gripe porcina africana, China está recomponiendo sus stocks de cerdos, y en ese momento en el cual estaba recomponiendo sus stocks de cerdos, justo cae toda esta cuestión del COVID, frenó la logística de maíz dentro del país, generó un desabastecimiento de maíz, y por eso es que tuvieron este camino alcista en los precios, que se desengancharon mucho de lo que son los precios internacionales. Ahora, el tema es que China tiene una reserva de maíz que es equivalente al 60% de lo que necesita consumir durante un año. Entonces uno diría, ¿y por qué, siendo que esa reserva está, digamos, siendo que hay maíz, por qué es que tenemos esta diferencia de precios? Bueno, la respuesta de por qué tenemos esa diferencia de precios está en que por ahí las zonas de consumo no son las zonas de producción, ese stock del que estamos hablando es stock que tiene el Estado en stocks de seguridad, y el Estado lo tiene que ir liberando. Y el Estado viene liberando esos stocks de seguridad y los va reponiendo con compras, con importaciones que va haciendo del resto del mundo. Estamos hablando de que estos precios, llevado a valores de hoy, de valores en dólares por tonelada de importación, China está liberando stocks y cobrando $290 por ese maíz que está liberando en China, y lo está reponiendo con maíz importado a $190-200, sumándole todos los fletes puestos en China. Si China fuera un trader, lo que tendría que hacer es vender todo el stock de sus reservas y recomprarlo en el mercado internacional. Si hiciera eso, lo que pasaría con los precios es que estos bajarían y estos tenderían a subir. Y estamos en ese proceso. Lo que no sabemos es hasta qué punto China va a seguir comprando. Hoy por la mañana, a las 10 de la mañana, salió un aviso en el cual nos enteramos de que China le compró a exportadores norteamericanos 400.000 toneladas de maíz. Y Japón otras 100.000 toneladas más. Entonces, eso es parte de todo este proceso. Todo esto está generando mucha sorpresa y está empujando los precios a que vayan subiendo. Todavía seguimos teniendo algo de dudas en cuanto a lo climático en Estados Unidos, en cuanto a que la producción de Estados Unidos por ahí no sea todo lo alta, la línea verde que tenemos acá no sea todo lo alta que está estimando, eso también está contribuyendo, pero yo les diría que esta cuestión de China que estábamos comentando es la cuestión fundamental, la cuestión que más está generando esa suba de precios a nivel internacional. Ahora, de vuelta, la cuestión es que si uno mira los valores de Chicago se recompusieron, pero no están en nuevos máximos. Y cuando miramos los precios en Argentina, los precios en Argentina sí realmente están muy picantes, están muy altos y el mercado está muy demandante. Entonces viene la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que está pasando localmente en nuestro país? Que tomando esto del precio internacional, que está bastante, digamos, está con un grado de ebullición, a este grado de ebullición le estamos metiendo todavía más leña al fuego, que es lo que está jugando en este caso. Primer punto del mercado local, y que muchos de nuestros amigos que están viendo esto seguramente se van a sentir tocados, la falta de agua, ¿no? El norte de Córdoba, norte de Santa Fe, todo el NEA, todo el NOA, realmente es una situación acuciante, donde de hecho no se pudo terminar el sembrado del trigo que estaba en intención. En la zona central, donde sí se sembró el trigo, está faltando agua. Estamos todos esperando la lluvia esta que está pronosticada para hoy y mañana.
Y encima, cuando vemos un poco los pronósticos hablan de chances de año niña, chances no tan elevadas, están hablando del 60%, y de una niña que por ahí no sería tan profunda, digamos, acuérdense que para que sea una niña con todas las letras tiene que estar por abajo del -1, y fíjense que en realidad ningún modelo está tan abajo del -1, pero de todas formas, viniendo de un año seco, llegando con napas que han ido bajando, todo esto nos genera un poco de dudas. Y si ustedes se fijan, acá lo que se está viendo es que para los primeros meses del año próximo se ve que van a empezar a aumentar las chances de año normal, la línea gris, las barras grises, y que decaen las de año niña. Entonces esto es lo que apunta es a que probablemente el clima sea algo complejo, sobre todo para el maíz temprano, quizás no tanto para el maíz tardío. ¿Y por qué hacemos este punto? Hacemos este punto porque el maíz argentino, que empieza a llegar entre febrero, marzo, abril al mundo, en ese momento en el cual el maíz argentino llega, es prácticamente el único oferente de maíz que está con grandes volúmenes a nivel mundial. Entonces es un maíz que es muy demandado, ese maíz temprano. Por eso que todo esto está concitando tanto interés de parte de los compradores, y de hecho, dentro de los negocios que nosotros estamos viendo, dentro de los actores que estamos viendo en el mercado interno, los que están actuando mucho son o empresas de capitales chinos o gente que tiene digamos, una cercanía con operadores al punto tal de que muchas veces estos mercados se operan de noche. Es decir, hemos tenido casos en donde hemos vendido maíz a las 11, 12 de la noche con la apertura de los mercados nocturnos, que es cuando justamente los operadores asiáticos están en plena ebullición. Con lo cual, fíjense que acá nosotros tenemos en este primer cuadro lo que es el maíz de cosecha, la que está terminando, la cosecha vieja, la línea azul del precio de Chicago, perdón, el precio de Argentina, la línea verde el precio de Chicago. Fíjense que el precio de Chicago bajó y el precio de Argentina subió. Por todo este condimento que estamos tirando nosotros. Esto que estamos viendo, lo que nos estamos marcando es que tenemos un fenómeno más de escala local, que es esta necesidad que están teniendo los compradores de hacerse de mercadería, más allá de lo que pasa en el resto del mercado. Ahora, toda esta situación que estábamos comentando se traslada al precio del maíz de la campaña nueva, que cuando armamos esta presentación estaba operando en el mercado término de Buenos Aires, había llegado a los $142, y hoy ya estamos operando en 146, habiendo partido de niveles de 120 y con una tendencia que realmente generaba preocupación. Todo este recorrido que estamos marcando es una mezcla de situaciones coyunturales, el fuerte interés comprador de China, que sabemos que tiene stock y que tiene producción y que en algún momento puede llegar a desaparecer, la situación climática de Estados Unidos y una necesidad puntual de la exportación que está saliendo a buscar el maíz desesperadamente. Con lo cual, la gran pregunta que nos hacemos es cuánto tiempo va a durar esto. En el mientras tanto, obviamente que quien tiene maíz está a la expectativa, porque dice, bueno, me parecía los 130 interesantes para vender maíz nuevo. Después aparecieron 135, ahora tengo después tuve 140, ahora está superando el término de los $145. La verdad que uno le agarra un vértigo y dice, me quedo esperando a ver qué pasa. Pero no se olviden de que los negocios son como los chorizos. Uno nunca sabe cuánto van a salir hasta que no lo atamos a los chorizos. Entonces, hasta que no terminemos de prepararlos, hasta que no terminemos de atarlos, no sabemos qué cantidad tenemos. Entonces, hasta que no concretemos la rentabilidad, hasta que no le bajemos la persiana al negocio, así una vez que tenemos todos los costos incurridos, cerrarlo con la venta, no podemos decir que esa rentabilidad es real. Es una rentabilidad que existe en un cuadro de Excel, en un cuaderno o en la cabeza de quien está produciendo, pero no existe hasta tanto no tenemos, además de los costos, no tenemos el maíz y no lo terminamos de vender. Por eso es que todavía tenemos tanta incertidumbre ahí dando vueltas. Entonces, primera cuestión de cómo hacemos para capturar estos niveles. Bueno, tomando acción. Ahora, una vez que nos decidamos y digamos, bueno, la verdad que el precio del maíz es muy bueno, ¿podemos hacer algo más para tratar de sumarle a toda esta volatilidad y aprovechar toda esta situación para poder darle un plus todavía mayor al mercado del maíz? Y acá es donde lo que les proponemos es empezar a sumarle a estos análisis que estamos haciendo
una pequeña pata financiera, algunos puntos que tienen que ver con los mercados financieros que nos van a ayudar en todo esto. ¿A qué nos referimos? Acá nosotros tenemos los valores del maíz con el cierre de ayer. Fíjense que tenemos la posición abril en $145. Y nosotros estamos muy acostumbrados a ver esta tira de precios en valores en dólares por tonelada. Nosotros hacemos todas nuestras cuentas en dólares, ¿no? Pero tenemos que recordar que también tenemos un mercado que nos permite generar especificaciones de estos negocios a través del tipo de cambio futuro. En este caso, ya el tipo de cambio futuro que cotiza en el mercado a término de Rosario, en el ROFEX, le estamos restando 4 pesos por dólar para compensar gastos de operatoria, mantenimiento de márgenes y diferencias, en fin, una serie de cuestiones técnicas que no hacen al caso para el alcance de esta charla. Entonces estaríamos tomando un tipo de cambio de 95. Cuando tomamos 95 por 145, vemos que podríamos estar vendiendo maíz a 13.800 pesos. Bien, o sea, este es el maíz de la cosecha nueva que vamos a utilizar el año que viene. Ya con el tipo de cambio fijado a 95, yo estaría obteniendo un cobro de 13.800 pesos en abril del 2021. Ahora, ese cobro que estoy teniendo allá adelante representa una tasa prácticamente del 40% en pesos con respecto a estar cobrando hoy el maíz a 10.800 pesos. Pero ¿cuál es la alternativa que le estamos buscando? Este cobro de 13.800, que hasta ustedes si quieren pueden pedir que le entreguen el cheque por esos 13.800 pesos, el cheque de pago diferido, si nosotros tenemos posibilidad de tomar financiamiento en pesos a tasas baratas, y yo acá les voy a poner una tasa del 30% en pesos que no es de las más baratas, se pueden inclusive conseguir tasas mejores, lo que hacemos esos 13.800 pesos descontado el 30% de tasa de interés, nos va a quedar un precio de 11.500 pesos del maíz en la mano. Es decir, yo voy a estar vendiendo maíz a abril para el año que viene, asegurándome un cobro de 13.800 y tomando un préstamo para poder hacerme de hoy con el dinero y me voy a hacer de 11.500 pesos. Comparado contra 10.800 que estaba en el mercado abierto ayer. Ahora, estos 11.500, como los estoy cobrando ahora, para ver a qué valor de dólar correspondería, lo que voy a hacer es dividirlo por 75.53, que era el cierre del banco, de la cotización comprada de divisa del Banco Nación. Y ahí lo que vamos a encontrar es que vamos a construir un valor equivalente a $156 por tonelada. Es decir, le estamos sumando más de $10 por tonelada al precio que tenemos a la vista del maíz abril. Entonces, por medio de todas estas estrategias, tras que estamos trabajando con un precio de maíz que es mucho más alto del que nos imaginábamos, podemos sumarle todavía $10 por tonelada más y mejorar esta cotización y llegar realmente a valores del maíz que yo les diría que los vuelve un cultivo estrella. Yo creo que con $150 de maíz y $300 de soja, me parece que el maíz empieza a ser un negocio bastante más atractivo de lo que era al principio de la campaña, ¿bien? Entonces, esta alternativa sé que es compleja, sé que no es lo que uno está habitualmente acostumbrado a trabajar, es muy interesante. Lo que tenemos que hacer es lograr la venta en pesos diferida y lograr ese financiamiento que estábamos comentando. Alguien que nos tome ese negocio de maíz a 13.800 pesos y que nos aplique la tasa de interés para hacernos de esta tasa equivalente. Y además de eso, a ver qué vamos a hacer con estos pesos. En realidad yo lo que voy a hacer es cobrar 11.500. Ahora, ¿qué hago con los 11.500 pesos? Bueno, podés usarlo para anticipar compras de insumos, podés invertir en siembras, podés salir a trabajar más campo y por lo tanto convertirlo en producción que tiene valor en dólares, o por ahí hacer renovación de bienes de capital, hacer inversiones dentro de tu negocio que más tarde o más temprano vas a tener que hacer y que de todas formas esto te va a permitir llegar a poder generar después más dólares a futuro, con lo cual es una buena alternativa para tratar de ir manejándose sin tener que entrar en instrumentos tan sofisticados, manejándose con esos pesos excedentes que uno puede ir viendo. Y antes de terminar, me gustaría ponerle un punto adicional que muchas veces nosotros escuchamos. Che, el canje es una buena opción para evitar para tener algunos ahorros financieros, para evitar algunos costos que
que pueden ser evitables en términos impositivos, pero muchas veces me parece que no terminamos de poner arriba de la mesa exactamente de cuánto estamos hablando. Entonces acá yo les propongo lo siguiente, acá trabajamos con un monto a pagar de $100.000, ¿está bien? Y tenemos un maíz que está trabajando en $145. Entonces vamos a hacer una comparación donde lo que vamos a decir es, para cubrir esos 100.000 vos podrías pagar en dinero, vender grano para hacerte del dinero suficiente para cubrir esta cuenta, o bien podés cerrar un negocio de canje. Entonces, acá lo que vamos a ver es que, bueno, para el negocio del insumo, yo tengo el IVA, como tengo que pagarle con una transferencia, voy a tener un impuesto a los débitos y los créditos que cuando pago en canje no la tengo. En el caso del canje, lo que sí voy a tener es una percepción extra, que en el caso de esta, aquí no lo teníamos. Fíjense que de todas formas el balance hasta acá sigue siendo favorable al negocio del canje. Y después, en el caso de que quiera pagar con dinero, tengo que generar una venta para cubrir esa cantidad de dinero. Entonces, ahí lo que voy a tener es el IVA de la operación, la retención de IVA que vamos a estar teniendo, vamos a tener otro impuesto a las transferencias cuando retire el dinero del cual estamos hablando, con lo cual voy a tener que vender 815 toneladas para cubrir esta cuenta. Ahora, si yo hago la misma operación, pero la hago en canje, entre que me estoy ahorrando impuestos a los débitos y los créditos, y por otro lado, no tengo la retención esa de IVA que habíamos estado comentando, porque al no haber dinero en el medio, sino que haber un pago en especie, no se puede hacer esta retención, termino teniendo que con solo 690 toneladas termino pudiendo cerrar el negocio. La diferencia, 122 toneladas, son 4 camiones de maíz. O sea, para cubrir la misma cuenta, tenés que cargar 4 camiones menos de maíz y este es el verdadero ahorro que estamos teniendo. Por ahí puede haber alguien que me diga, bueno, pero la retención de IVA a la larga la terminás usando. Sí, pero muy a la larga. Por ahí pasan 3, 4 meses y con la incertidumbre que estamos teniendo y todo lo demás, tener esos 4 camiones todavía dentro del campo, a resguardo, termina siendo mucho mejor que haberlo cargado. Y como dijo el gran profeta Alfredo de Ángel en algún momento, ¿para qué me van a sacar para después devolverme? Más vale que nunca me saquen. Bueno, eso lo logras con el pago en canje y con esta operación de insumos. Así que bueno, un poco esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Fueron muchas cosas, un tiempo acotado de tiempo. Así que bueno, si tienen preguntas, consultas, con mucho gusto las vamos contestando. Sí, por supuesto que hay preguntas y hay muchas, Dante. Ahora las vamos a ir enumerando. Les recuerdo Dante Romano, magíster, líder en research y consultoría en FIO. Pero la verdad es que mientras hablabas, sobre todo con el punto de retenciones, nuestro compañero que vamos a invitar ahora, que es José Luis Dassi, director de Metalfor, uno de los líderes de esta metalmecánica, que claramente se ha posicionado en los últimos años en Argentina y en parte de la región como jugador importante, como jugador pertinente, cabeceaba como contador que es, como hombre de finanzas que es, cabeceaba con el tema de las retenciones. Yo antes de preguntarle a él, voy a estar como contador público también que soy, voy a estar de acuerdo que en Argentina tener 3, 4 meses la plata para poder hacer algo puede ser un tiempo enorme. Así que claramente es una variable más en el negocio. José Luis, gracias por acompañarnos hoy en APRESID en esta jornada de trabajo. No, muchas gracias a vos, Joaquín, muchas gracias a la gente de APRESID en este nuevo formato, estrenándolos y la verdad que con muchas expectativas. Sí, la verdad es que hoy tener la plata inmovilizada 3, 4 meses en pesos significa un riesgo tremendo y un poco lo que le quería consultar a Dante es si él veía que esta situación del maíz era coyuntural o directamente vino para quedarse y termina siendo algo estructural. Si me esperás 3, 4 meses te la respondo, pero no, el diario del lunes. El diario del lunes es más fácil, ¿no? Pero bueno, de todas formas, yo creo que tiene muchos componentes coyunturales. Es decir, esta situación que estábamos viendo de precios muy altos en China con respecto al resto del mundo, eso tarde o temprano se arbitra en un país donde esos resortes los maneja el mercado, se arbitra rapidísimo
en un país como China, donde todo depende del Estado, por ahí lleva un poco más de tiempo, pero la verdad que no tiene ninguna lógica que vos tengas semejante nivel de precios con el nivel de stock que tiene China y con el nivel de stock que tiene el mundo. El otro componente que estamos viendo, la duda en cuanto a la producción norteamericana, podrán ser algunos millones más o algunos millones menos, pero los stock consumos son altísimos. Entonces, ese es otro punto que tenemos que ver. Y finalmente, a pesar de todo esto, y más allá de todo esto que estamos diciendo, hoy los valores que se están manejando de maíz están casi $10 por tonelada por encima de la capacidad teórica de pago que tiene un exportador. Es un exportador que hoy compra maíz en Argentina, lo vende FOB y cobra todos los gastos en el medio, termina perdiendo $10 por tonelada, con lo cual esta situación me da la sensación de que no debería sostenerse. Como decimos a veces en economía, ceteris paribus, si no pasa más nada que esto, en algún punto todos estos factores que son más bien coyunturales deberían desaparecer y el maíz volver a niveles por ahí más razonables con el que es el ratio stock-consumo. Para que vos te des una idea, cuando arrancó la campaña y cuando me preguntaban qué pensás que puede llegar a valer el maíz para adelante, yo decía, mirá, qué sé yo, un 125, con toda la furia 130 abril y $5 menos para julio. Hoy tenés 145 y 135. Bueno, me parece que y no ha cambiado tanto la situación, es decir, que no nos encontramos ante un fracaso productivo de Estados Unidos. Dante, vos sabés que te escuchaba y ahora lo charlo con José Luis también, el tema de esta última diapo donde vos mostrabas la operatoria del canje. Y la metalmecánica, yo no sé, esto te lo pregunto, José Luis, no sé si por la falta de crédito o dinero barato por parte de la banca o porque realmente es una herramienta en sí mismo, ¿por qué las metalmecánicas se han volcado e insumos también en la operación de canje? Digamos, ¿qué tan ventajosa es? ¿Qué le podés agregar a lo que contaba Dante, José Luis? Sí, la verdad es que lo que nos mostró Dante es extremadamente sorprendente. O sea, cuando vos lo mirás fríamente, 4 camiones en $100.000 termina siendo muchísimo. Nosotros desde Metalfor siempre creo que fue uno de los pioneros en el tema de canje y de poder vender una maquinaria y hacerse de ese valor en toneladas o en kilos. Esto nos permitió a nosotros poder sinergizar muchas operaciones, sobre todo cuando no había crédito. Cuando no teníamos una moneda de referencia, cuando es muy difícil establecer el valor a los bienes, poder brindarle a nuestro cliente, ya sea el productor, ya sea el contratista, una moneda de cambio que les permita a ellos estabilizar un crédito a largo plazo y a nosotros nos permita hacer ese financiamiento y acercarle la tecnología a través de nuestras máquinas, creo que termina siendo un negocio para todos, porque como sabemos, el sector que hoy está en esta conferencia y en todo el país fundamentalmente es el sector más eficiente dentro de nuestro país. En la mayoría de los lugares todos los productores sufren, en Argentina los productores sufren retenciones, mientras que en la mayoría de los países tienen subsidios para apoyar su producción. Entonces, nosotros, teniendo en claro esto, sabemos que un productor que no se tecnifica, un productor que no apuesta a una buena fertilización, a una buena pulverización, a una buena siembra, a un buen manejo de suelo, evidentemente no va a lograr sostenerse por encima de los niveles de rentabilidad que son requeridos. Bueno, un poco lo charlábamos hoy antes de la charla que lo respondía a eso, Dante. Una pregunta del público también, Dante, muy interesante. Dice, si China está reponiendo stock a valores internos de maíz, valor Chicago, ¿no? Puesto en China entre $190 y $200. ¿Le conviene venir a comprarlo a Argentina? Si sucede eso, en las próximas semanas, ¿se puede empezar a ver valores de maíz por encima de los $160, $170? Es que justamente eso es lo que está pasando, digamos, cuando vemos que China compra maíz sobre Estados Unidos, lo que comenté hoy a la mañana, que salió un negocio de 400.000 toneladas, eso es porque Estados Unidos tiene un sistema de alertas donde cada vez que se hace una operación de más de 200.000 toneladas es obligación declararlas y después todos los jueves sale un reporte que es el reporte de exportaciones semanales donde se ve cuánto fue el total que se comprometió en la semana. Pero así como China está comprando sobre Estados Unidos, también está comprando sobre Argentina. Entonces,
ustedes tengan en cuenta que cuando vos querés mandar una mercadería a China, primero que no es que vos levantás el brazo para un barco, le echás maíz y se va para China. Todo el proceso de armado de un buque lleva prácticamente, de una operación, lleva prácticamente un mes. Y además de todo eso, una vez que tenemos el barco cargado, demora un mes más en llegar hasta China, con lo cual China tiene que estar tomando hoy decisiones 2 meses vista para que llegue esa mercadería a destino. Entonces lo que está pasando es que en el corto plazo, como está entrando la cosecha norteamericana, compra algo sobre Estados Unidos, ha comprado ya sobre Argentina, los embarques que estamos viendo de Argentina hoy son negocios que ya se han hecho en el pasado, pero además China ya está pensando en la mercadería que van a estar cargar en diciembre, febrero, marzo, y por eso está comprando sobre Argentina, que es el momento donde Argentina empieza a quedar un poco sola dentro del mercado internacional como proveedor, y eso es lo que nos está mostrando este mercado tan activo. En cuanto a la pregunta, si vamos a ver valores de 160, 170 dólares, la verdad que es descabellado el nivel de precio que estamos teniendo hoy. O sea, si vos me agarrabas hace 3 meses y me decías, vamos a ver maíz de 150, yo te decía, me parece que no. Ahora, cuando me preguntás, ahora estando en 150, ¿ves un 160? Y hace una semana estábamos en 145. Entonces, uno como que lo va viendo más cerquita, lo va viendo más cerquita, lo va viendo más cerquita. Ahora, a mí lo que me gustaría llevarle a la gente es ese famoso concepto que le decía antes. Seamos cuidadosos y miremos los márgenes y miremos las rentabilidades. En el sentido de que acá el negocio no se lo lleva el que termina vendiendo el camión al precio, al techo máximo que tocó el maíz durante todo el año, sino el que termina perdurando en el largo plazo es aquel que logra capturar márgenes. Hoy estos niveles de precios nos dan un margen que realmente ni soñábamos. Claro. ¿Cuál es la recomendación frente a esto? Y mirá, si la verdad que ni soñábamos este nivel de precios, anda tomando algo de posición, como el mercado está alcista, vayamos haciendo promedios, pero si en algún momento llegamos a ver digamos que el mercado toma la curva, y bajemos el martillo, porque la verdad es que son niveles de precio del maíz que no están, digamos, no tienen tanto sustento cuando vos lo mirás desde el precio internacional. Sí, vos sabés que una de las últimas... Perdón, sí, Joaquín, José, pensando en eso, la frase de que los árboles no crecen hasta el cielo, creo que es muy aplicable, y más si a esta misma... A este mismo negocio de buenos precios, cuando lo mirás para futuro, podemos hacer, como planteabas vos, otro negocio financiero adicional que termina generándote $10 extras al precio que existe hoy. Entonces, en definitiva, termina, la verdad que siendo un negocio que parecía al inicio de la campaña o de la pre-campaña mucho más difícil de concretar, hoy termina siendo mucho más palpable. Sí, vos sabés que en una de las diapos, en la última diapo, Dante hablaba sobre qué hacemos con los pesos, ¿no? Y esto, lo que yo quiero preguntarte, José Luis, es, digamos, ¿por qué Metalfor se ha volcado tanto al desarrollo? ¿Por qué invierte tantas horas en desarrollar herramientas financieras? Y en todo caso, si tiene que ver con que Argentina no se ha comportado del todo clara con a quién le otorga el dinero, sea multinacionales, sea industria nacional. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La verdad que es un tema Complicado, Joaquín, de responder. Nosotros sabemos que en la mayoría de los países del mundo siempre las tasas preferenciales son aplicables a la fabricación nacional. Esto es la lógica y es la que genera empleo. Nosotros tenemos una altísima tecnología de maquinaria agrícola en el país y creo que deberíamos ir por esa senda, deberíamos pensarlo desde ese punto de vista. La verdad es que el desarrollo de Metalcred, por ejemplo, que fue un fideicomiso financiero propio de Metalfor, está pensado justamente por la falta de estos instrumentos o por la inestabilidad de los mismos. O sea, vos muchas veces tenés hoy un instrumento financiero que puede ser extremadamente interesante para el productor, pero cuando llega el momento de concretar la compra, por X motivo desapareció esa herramienta. Las entidades financieras son bastante espasmódicas, entonces en ese sentido, para lograr una mayor estabilidad, nosotros hemos generado nuestras propias herramientas.
Estaba pensando en el negocio de los fildoteros, ¿no? Y hay una pregunta que, si bien no es directa, Dante, le pasa, digamos, ¿qué pasa con el uso del maíz, el uso interno, y también tiene que ver con los fildoteros, ¿no? Con este mercado así tan volátil, digamos, ¿qué tenés para decir a quienes están en ese negocio? Bueno, lo primero que tengo para decirle a los que están en ese negocio es que si nosotros vemos el cuadro de precios que estábamos observando antes, tuvieron un mes completo para comprar maíz a $120 por tonelada. Y antes de eso, maíz nuevo, ¿no? Maíz de abril del año que viene. Y adicionalmente a eso, tuvieron 2 oportunidades de comprar maíz por debajo de los $130 por tonelada, y durante mucho tiempo tuvimos precios del maíz por debajo de los $130 por tonelada. Lo que tenemos que tener presente es que los commodities tienen estos comportamientos volátiles. Entonces, cuando uno trabaja en un mercado donde tenés este comportamiento volátil, los productores lo ven como un problema en cuanto a sus ingresos, la gente que está en el consumo lo ve como un problema desde el punto de vista de sus costos. Entonces, hay momentos en los cuales el mercado se pone muy interesante para comprar, y en esos momentos, a través de las herramientas como las que estábamos mostrando nosotros antes, podés ir programando tus compras. Y después hay momentos en los cuales no se pone, digamos, no está para nada interesante la compra. Hoy estamos en valores realmente muy altos. Si yo hoy pudiera evitar comprar maíz, evitaría comprarlo. Me da la sensación de que estamos en valores demasiado altos. Pero bueno, el tema es, si vos tenés los animales y hay que darle de comer, hay que darle de comer, ¿no? Y digamos, lo que deduzco es que si es un momento que no es bueno para comprar, aquellos que tienen maíz almacenado, ¿es un buen momento para vender entonces, Dante? Sí, concretamente, la verdad que sí. Muchas veces cuando nos preguntamos por qué no sale más volumen, en realidad se está vendiendo bastante maíz. La gente tiene la gimnasia más de guardarse la soja que de guardarse el maíz. Me da la sensación también de que esta cuestión de que estamos ante una oportunidad de precio del maíz y que no tenés tantos condimentos alcistas en el mercado de maíz es algo que está flotando en el aire, que medio como que hay bastante acuerdo en cuanto a estas cuestiones. Entonces, el productor argentino por ahí va tomando acción, pero de todas formas muchas veces cuando nos preguntan, sí, bueno, ¿y por qué no tienen liquidación masiva y los precios aflojan? Y la respuesta muchas veces es que si el productor hoy se desprende del maíz porque el valor de $150 disponible, 145 para la campaña próxima, le resulta un valor interesante. El tema es que si vende maíz a $150, en realidad no cobra $150, cobra 150 multiplicado por 75, por 76, por 77. Y si después... Pero ahí, Dante, perdón, pero ahí quisiera hacer una interrupción, porque creo que también puede llegar a ser un buen momento para transferir ese valor en granos y pasarlo a maquinaria, a fierros. O sea, en la tasa de conversión, si a eso le agregás el canje, termina siendo excelente. No, bueno, por supuesto. Acá, o sea, muchas veces acá lo que te terminan diciendo la gente es, ¿qué hago con los pesos? Bueno, una forma es, ¿qué hago con los pesos? Me voy a tecnología, me coloco en insumos, es decir, me vuelvo, porque acá muchas veces también gente que por ahí no conoce el sector te dicen, bueno, pero tampoco puedes estar tan angurriento de pretender agarrar un muy buen precio del maíz y además que te permitan comprar dólares baratos. El tema no es que uno compra los dólares baratos, es que después, más adelante, vas a tener que comprar insumos, maquinaria o hacer inversiones cuyo valor está en dólares. Entonces, si entre el momento en el cual uno se juntó con los pesos, hasta que esos pesos, que sabe que van a estar más adelante, tenemos un salto del tipo de cambio, puede terminar resultando el precio que parecía muy bueno, puede terminar resultando muy malo. Entonces, el productor trata de evitar, si no tiene forma de volver a dolarizarse en ese excedente financiero puntual que tiene, trata de evitar vender y trata de quedarse con el grano. Sí. Ahora, si puede con ese grano ir y buscar una alternativa de, ya sea salir y comprar insumos, y en general lo que me dicen quienes están en el mercado de insumos es que ya se compraron todo lo que va dando vuelta, tenés un problema. Ahora decime vos, José Luis, que tenés para venderme que valga en dólares, ¿no? Pero... No es solamente lo que uno tiene para vender, sino que creo que agregando tecnología
al campo, comprándote una maquinaria que pueda sumarte productividad, evidentemente no solamente vas a hacer una inversión de conversión de dólares a una maquinaria importante, sino que vas a multiplicarlo al momento de ejecutar tu producción. Correcto. Ahora, hay una cuestión, porque si nos agarra medio desprevenido, antes José Luis nos vende una pulverizadora, una fertilizadora en el acto, sobre todo con esta imposibilidad de comprar dólares. Y yo estaba pensando en qué lugar en la cochera le iba a poner, ¿viste? Que claro. Cuando la meto no rayar el auto. Claro, y hay niveles realmente de ventas, estos de insumos. Hoy teníamos una reunión con una empresa de fitosanitarios realmente con una demanda de insumos impresionante, y José Luis lo puede hablar muy bien, el tema de metalmecánica, con ventas absolutamente récords. Pero más allá de lo que son las planillas de Excel, José Luis, ¿en qué piensa hoy Metalfor, digamos, que está en una etapa de expansión? ¿En qué están pensando como empresa líder? Nosotros, sinceramente, al posicionarnos nuevamente con un liderazgo muy fuerte dentro de la industria metalmecánica agropecuaria, hemos decidido involucrarnos muy fuertemente en algo que creemos que es fundamental, que es la fertilización. Para nosotros, hoy la productividad de los campos y la reposición de nutrientes es algo fundamental, y creo que es parte crucial dentro de este congreso. Entonces, para Metalfor, hoy la gran noticia de ser líderes en fertilización termina siendo, creo que, algo que veníamos buscando desde hace mucho tiempo, y sinceramente termina poniéndole un corolario a un año que pinta muy bien, a pesar de la pandemia, a pesar del distanciamiento social que todo el mundo estamos viviendo, pero desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la calidad de nuestras máquinas, nos está resultando muy, muy, muy bueno. Bueno, gracias José Luis, vamos terminando la charla, la verdad que es súper interesante, un montón de gente escuchando, muchas preguntas, muy claro el horizonte como lo has marcado. Me llevo la importancia de las herramientas financieras, la importancia también que Argentina piense en conjunto un poquito más para o hacia la industria nacional, y esta situación de no solo de operaciones de canjes y fideicomisos y poder que el productor pueda acceder a maquinaria sea ya de entrada un buen negocio, ¿no? Más allá del uso, más allá de que tu campo va a tener mejor producción si usás más tecnología. Un poco lo mencionaba Dante de refilón hoy, es que ya el negocio de entrada, comprar insumos por adelantado, comprar maquinaria agrícola, ya es un negocio de entrada. Eso es realmente impresionante, ¿no? Correcto, sí, es así. Dante, de lo que escucharte, te agradezco, por supuesto, con tu experiencia. Bueno, si tenés maíz almacenado es un buen momento para vender, no es el mejor momento para comprar, ahí no sé quién va a cerrar la operación. El maíz tranquilamente, según está comprando China, puede empujar los precios un poquito más, pero lo cierto es que es hoy un mercado volátil más allá de un mercado con una meseta en precios altos, ¿no? Y no es lo mismo. Correcto. El mensaje que a mí me interesaría que todos ustedes se lleven de acá, primer punto, es el maíz alcanzó precios muy altos, es una muy buena oportunidad para capturar márgenes. Este concepto de capturar márgenes me parece que es muy importante que siempre lo manejemos y que independientemente de hasta dónde vaya a llegar el mercado, empecemos a tomar acción y no nos comamos la curva. El segundo componente, como vos decías bien, Joaquín, que sumándole algunas herramientas financieras todavía le podemos agregar, adicionalmente a eso, le podemos agregar $10 por tonelada, que es un montón de plata dentro de un grano como el maíz, es un montón de rentabilidad adicional que estamos sumando. Desde el punto de vista del canje, la herramienta del canje además te permite tener un ahorro impositivo que también es significativo. Y para cerrar todo esto, lo que habíamos dicho de la volatilidad que tienen estos mercados y de lo importante que es tomar acción. Fíjense, nosotros hoy le toca al productor capturar margen. Probablemente hace 3 meses era el momento del feedlotero para capturar margen. ¿Y qué está haciendo China saliendo a pagar estos precios de locura? Está capturando un margen. ¿Qué se lo está dando el margen? La industria del consumo de cerdos que está explotando en China y que es tan grande la necesidad que tienen que lleva a que tengas esos niveles de precio y este negocio para ir generando.
lo cual nos genera una perspectiva para adelante pensando en el futuro y en la producción de alimentos y en la integración hacia adelante en las cadenas realmente auspiciosa, positiva, y más allá de las cuestiones coyunturales, me parece que ahí es donde tenemos que poner la cabeza. Gracias, Dante Romano, magíster, profesor del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral y líder de Research y Consultoría en FIO. Gracias, José Luis Dazzi, director de Metalfor. Un abrazo grande a toda la familia de Marcos Juárez y de Noetinger. La verdad que una empresa líder para Argentina. A todos ustedes los invito para que sigan participando en este Congreso Virtual de APRESID 2020. Un placer, como siempre, para mí, Joaquín Pinasco, estar con ustedes y acompañándolos. Y sigan conectados, los esperamos. Gracias. Gracias. Bien, adiós, hasta luego.